iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buenos días tengan ustedes, queridos oyentes, mis hermanos, oyentes de su programa Palabras del Pastor, que transmite su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre, todos los días de lunes a viernes. Hoy es jueves, hoy es un día sacerdotal, hoy es un día vocacional. Hoy la comunidad cristiana, nuestras comunidades parroquiales e incluso las veredas, allí donde no hay sacerdote, pero hay un comité vocacional o al menos una persona preocupada por las vocaciones, allí hacemos la oración por las vocaciones, las hacemos también en los hogares, las hacemos en el grupo, las hacemos personalmente, así sea el Santo Rosario para pedir por las vocaciones. Y en este tiempo en el que estamos en el contexto de la lectura de los documentos que han salido con ocasión de las palabras que en distintas ocasiones y por distintos motivos pronunció el Santo Padre Francisco en su visita apostólica a nuestro país, vamos a recordar hoy de una manera más completa, ya lo habíamos hecho en otro momento, hablando de estas tres personas que el Papa iba a beatificar y poniéndolas como modelo de vocación. San Pedro Claver, que ya ha sido puesto como modelo, pero también Monseñor Jesús Emilio Jaramillo y el Padre Pedro María Ramírez, que fueron beatificados por el Santo Padre en Villavicencio, en la visita a esta ciudad. Pero hoy vamos a ampliar esta lista de testigos, pensando, como veremos en un programa próximo, que hay otras muchísimas huellas más de hombres llamados por Dios que se empeñaron, cada uno en su momento, cada uno desde su peculiaridad personal, desde sus dones personales, en la construcción de caminos de santidad, de caminos de reconciliación, de caminos de caridad para nuestros hermanos. Así que además de San Pedro Claver, de los beatos Jesús Emilio Jaramillo y del beato Pedro María Ramírez, nos encontramos con otros modelos. Habíamos mencionado para nuestra costa caribe y especialmente para nuestra diócesis de Sincelejo al padre José Luis Cárdenas Fernández, nuestro mártir de Chalán, también caído, al igual que Monseñor Jesús Emilio, bajo las balas asesinas de la guerrilla colombiana. Murió en el cumplimiento de su deber y en el camino de la obediencia. Pero vamos a mencionar otros que el Santo Padre nos ha venido recordando en sus diferentes discursos. Tenemos entre otros pues a la Madre Laura Montoya, Santa Laura Montoya, la primera santa colombiana. Tenemos también a los mártires que habían ido a estudiar en los seminarios de España, llevados por comunidades religiosas, especialmente por los padres claretianos y por los hermanos de San Juan de Dios, y cayeron allí en España víctimas de la guerra civil de 1939, que sacudió España y que fue una guerra particularmente insidiosa contra la Iglesia y contra el clero. Muchos mártires dio esta guerra sin sentido en España, como todas las guerras, pero fue ocasión de que muchos mostraran el valor de su fe y prefirieran dar su vida a traicionar a su Señor Jesucristo, a traicionar su fe cristiana. Entre ellos entonces tenemos los beatos mártires colombianos. Y pues también, además del Padre Pedro María Ramírez, el Santo Padre nos recordó a otro beato, el Padre Marianito Euse Hoyos, este sacerdote antioqueño que recorría las montañas, todas las montañas de Antioquia, especialmente de su diócesis, visitando a los campesinos, llevando palabras de amor, palabras de reconciliación, la sencillez de un sacerdote campesino que se sentía hermano, que se sentía compañero de los campesinos. Qué bueno traer a la memoria a estos ejemplos, a estos testigos, para que nuestras vocaciones se nutran de lo que ellos se nutrieron y poder renovar así las vocaciones en Colombia con una espiritualidad de martirio y con una espiritualidad de testimonio. Pongámonos en manos del Señor y pongamos en manos del Señor, con esta bellísima oración del Papa Pablo VI, nuestras vocaciones en general, pero de manera particular
las vocaciones a la vida consagrada, a la vida religiosa y a la vida contemplativa. Iluminados y animados por tu palabra, te pedimos, Señor, por todos aquellos que ya han seguido y ahora viven tu llamada, por tus obispos, presbíteros y diáconos, también por tus consagrados, religiosos, hermanos y religiosas, por tus misioneros y por los seglares generosos que trabajan en los ministerios instituidos o reconocidos por la Santa Iglesia. Sosténlos en las dificultades, confórtalos en los sufrimientos, asístelos en la soledad, protégelos en la persecución, confírmalos en la fidelidad. Te pedimos, Señor, por aquellos que están abriendo su alma a la llamada o se preparan ya a seguirla, que tu palabra los ilumine, que tu ejemplo los conquiste, que tu gracia los guíe hasta la meta de las sagradas órdenes, de los votos religiosos, del mandato misionero. Que tu palabra, Señor, sea para todos ellos guía y apoyo para que sepan orientar, aconsejar, sostener a los hermanos con aquella fuerza de convicción y de amor que tú posees y que tú solo puedes comunicar. Amén. Santa Laura Montoya, una mujer muy especial. Tenía desde pequeña sus encuentros con el Señor allá en la vereda donde ella nació, donde ella se crió, en circunstancias del país que no fueron las mejores, pero en una época en que también los gobiernos, y esto sí que es interesante, los gobernantes eran personas ejemplares, eran personas honradas, hasta no más decir, honestas, verdaderos servidores, muchos de ellos, y aunque muchos de ellos también se opusieron, especialmente porque tenían intereses económicos en los lugares donde la Santa Colombiana quiso fundar su misión, y ellos sabían que si allí se implantaba el Evangelio, muchas de las cosas no tan santas que ellos hacían tendrían que replantearse, y esto acabaría mermando sus entradas económicas. Pero por otro lado nos encontramos con personas que apoyaron a Santa Laura, movidos por una fe, esa fe tradicional paisa inquebrantable, que eran conscientes de que los valores cristianos eran los valores de Colombia y tenían que seguir siendo los valores de Colombia. Allí esta mujer fue creciendo primero como servidora pública en el magisterio, en medio de muchísimas dificultades, puesto que su madre viuda no tenía los recursos, pero ella se supo rebuscar para su educación y se encontró, como la gran mayoría de mujeres de aquella época, sirviendo a la educación de las jóvenes colombianas. Y es en este contexto en el que ella ve cómo se va concretizando esa llamada que al principio no entendía, pero que poco a poco se va concretando en compañeras de oficio, en algunos familiares, su misma madre, y también algunas jóvenes de sus discípulas que la acompañaron en esta locura. Su gran preocupación, los indígenas, los derechos de los indígenas. Y hacia ellos volcó todo su amor, toda su dedicación, toda su pasión. Una escritora elocuente, abundante, su misma autobiografía se lee con un agrado y nos deja tantos sentimientos edificantes, donde realmente nos vemos como hormiguitas frente a esta gigante de nuestro país. Todo lo que el Señor puede hacer con una humilde y frágil mujer, simplemente porque ella se pone en las manos de Dios. Ya con este modelo para el día de hoy tendríamos más que suficiente. Pero no podemos dejar de hacer mención de estos mártires colombianos, jóvenes que fueron reclutados, digamos esta palabra, aunque no es la adecuada, en distintos lugares de Colombia, sobre todo en Antioquia, que fue siempre por ser un bastión de la fe católica. Allí muchos jóvenes campesinos, jóvenes que en una de las tantas guerras no querían dedicarse a la guerra como hacían sus demás compañeros y trataban de buscar otros caminos de realización con el apoyo de sus familias. Los hermanos de San Juan de Dios y los padres claretianos hallaron entre estos jóvenes vocaciones idóneas y se las llevaron a España a formarse. Y allí encontraron la muerte, pero no cualquier muerte. Encontraron el martirio. Encontraron la capacidad de dar su sangre en plena juventud, llenos de sueños, llenos de ideales, por la causa de Jesús. Encontraron que valía la pena dar la propia vida, sacrificar los propios sueños por aquel que algún día dijo: el que quiera ser discípulo mío,
que se niegue a sí mismo, que cargue cada día con su cruz y que me siga. Palabras que también hoy el Señor dirige a través de estos jóvenes que hoy son beatos de la Iglesia colombiana y que honran la presencia religiosa en Colombia con el testimonio tan grande de amor que han dado. ¿Cuántos jóvenes de hoy estarían dispuestos a seguir este mismo modelo, a seguir a Jesucristo hasta las últimas consecuencias? Ciertamente necesitamos vocaciones de ese calibre, de esos quilates, de esa calidad. Nos hacen falta vocaciones como esas. Nos hacen falta jóvenes soñadores, jóvenes emprendedores que sean capaces de volar alto, pero no en el sentido en que se nos dice en la sociedad, ganando dinero, ganando fama, ganando prestigio, ganando conocimientos intelectuales que solamente sirven para hincharse, sino ganando en el conocimiento de Dios y de Jesucristo crucificado, aquel que se hizo pobre, siendo rico se hizo pobre por nosotros, siendo el Señor de la vida, se sometió a la muerte de cruz para salvarnos a todos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Qué bello ejemplo nos dan estos jóvenes, muchos de ellos antioqueños, pero también de otros lugares del país, que han ofrecido su sangre en España en circunstancias que le tocó vivir, porque Dios tiene sus planes y sus caminos secretos que no coinciden con los nuestros. Que el ánimo, la alegría y la confianza de estos jóvenes de principios casi mediados del siglo pasado sean un estímulo para los jóvenes de hoy y que vocaciones como esas nos abunden en la Iglesia de Colombia, no solo para Colombia y para tratar de salvar a Colombia de toda esta situación tan terrible que hemos pasado, sino también para mandar a otros sitios, como siempre ha ocurrido con las vocaciones colombianas, verdaderos testigos, no gente que simplemente quiera ir a ganar un dinero extra o a encontrar prestigio, fama, cartones, medallas, reconocimientos, sino gente cuyo único reconocimiento sea Cristo, cuyo único éxito sea Cristo, que en la cruz de Cristo encuentren la verdadera realización del ser humano. El Señor nos conceda vocaciones de esta calidad. Pues bien, todos estos testigos, junto con San Pedro Claver, junto con Santa Laura Montoya, junto con Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, de quien ya habíamos dado a conocer su vida, todo lo que significó para un obispo joven, a quien le tocó una diócesis nueva, en la que se estaban empezando a dar unas condiciones de violencia después de haber sido un territorio de paz. Era una situación totalmente nueva en nuestro país, pero él, Monseñor Jesús Emilio, al ver cómo los derechos de los campesinos, la dignidad humana de los campesinos era vilipendiada, era amenazada, era hostilizada por estos mercenarios de la muerte, se enfrentó a ellos con valentía, y esto le valió el martirio. Aquellos no toleraron las palabras, las exhortaciones del mártir y prefirieron acabar con su vida, como ocurrió en El Salvador con Monseñor Romero y como ocurrió con tantos otros, con San Juan Bautista. Por decir la verdad, fueron asesinados. ¿No sabían sus asesinos que estaban matando la verdad? O mejor, ¿no sabían sus asesinos que en lugar de estar matando la verdad, estaban dándole nueva vida, estaban resucitando la verdad, porque la única verdad realmente valiosa es la verdad de Cristo, la verdad del Señor? Y habría que decir lo mismo de otros testigos que, aunque todavía no han sido elevados a los altares, pero el Santo Padre también hacía mención a esto. Hay muchos otros que próximamente serán declarados santos, probablemente, o beatos, porque hay muchos otros. Quien conoce la verdad no puede quedarse callado ante la mentira o ante esta mentira con apariencia de verdad, con capacidad de seducción, que no es otra cosa que ciencia demoníaca. Hay muchos otros modelos. Hay otro obispo huilense, Monseñor Ismael Perdomo, el padre Almanza, y están pendientes pues las canonizaciones del padre Marianito Euce, al que vale la pena recordar también como este campesino sacerdote que no dejó de ser un campesino montado en su mula, visitando en medio de los riscos y quebradas de las montañas antioqueñas, familia por familia, llevándole el Evangelio de la paz, curando sus dolencias, consolando sus tristezas, enjugando sus lágrimas. Qué santos, qué hombres tan valientes los que ha dado nuestra Colombia,
verdaderos modelos para las vocaciones de hoy en día. Entonces, queridos jóvenes, queridas familias, estas vocaciones de verdadera calidad son las que nuestro país está necesitando en este momento. Afortunadamente los jóvenes son generosos, y así lo reconocía el Santo Padre. Están llenos de ideales, son capaces de grandes sacrificios. Pero qué bello encontrar jóvenes que se ilusionan con el solo hecho de conocer a Cristo y decir en su interior: yo quiero ser como Él. Qué bello sería seguirlo a Él, así, con esa capacidad de decir la verdad, con esa sencillez, con esa capacidad de enseñar en parábolas y que todo el mundo lo entienda, sin lenguajes complicados, hablando el lenguaje del amor, como San Pedro Claver, el lenguaje de la caridad, sin tanta palabrería, sin tantas teorías, sin tantas ideologías, sin tantas complicaciones psicológicas, filosóficas ni antropológicas. La sencilla palabra campesina, la sencilla palabra humana, y más que la palabra, el gesto de humanidad, la mano amiga que se pone sobre el hombro, la sonrisa a flor de piel que mitiga las dolencias y siembra esperanzas, la palabra amistosa dirigida con cariño, sin premura, sin opacar, resaltando más bien al otro, haciéndolo sentirse importante como hijo de Dios. Estas son las vocaciones que estamos necesitando. Jóvenes con ese talante, con esas cualidades, con esas capacidades. Vamos a pedírselas entonces al Señor. Vamos a orarle al Señor. Señor, el Santo Padre ha desempolvado, ha rescatado a tantas figuras que nosotros teníamos ya olvidadas, desafortunadamente, porque nuestro tiempo es así, como nos movemos por lo que los medios de comunicación nos van sirviendo, estamos como cada día al día olvidando lo de ayer, pero en esta fugacidad del tiempo es importante recuperar la memoria para que haya verdad. Por eso, Señor, te agradecemos que el Santo Padre nos haya hecho el favor de rescatar figuras tan importantes como estos beatos, estos santos colombianos, nos los haya puesto de modelo de lo que nosotros tendremos que ser como constructores de una Colombia nueva. Señor, te agradecemos estos ejemplos que el Santo Padre nos ha presentado. Queremos ser como ellos, queremos que nuestros hijos conozcan estos valores de humanidad, estos hombres valor y mujeres valor, por no decir valientes, que supieron encontrar lo esencial, sin complicarse con lo precario, con lo cambiante de cada situación. Te pedimos, Señor, que nos concedas vocaciones en Colombia para nuestro tiempo y sobre todo para esta tarea de evangelizar la Iglesia, de fortalecerla para que sea capaz de colaborar y de inspirar y de jalonar en la reconstrucción del país. Jóvenes que con su vocación, con su capacidad de seguirte hasta las últimas consecuencias, sean capaces de aportar desde el Evangelio y desde la fe y desde la Iglesia y de guiar con su liderazgo a muchos otros para que también ellos lleguen a ser los constructores de la nueva Colombia, del nuevo país que todos estamos necesitando. Danos, Señor, vocaciones nuevas, danos vocaciones de esa calidad. Llama, Señor, a los jóvenes y a las jóvenes. Llena de nuevo nuestros seminarios y nuestras casas de formación de jóvenes llenos de ideales, llenos de valentía y capaces de grandes sacrificios para conseguir el país que necesitan las generaciones venideras. Lo ponemos en tus manos, Señor, lo ponemos en tus manos, Santa María, Madre de Dios, Madre de Jesucristo, con esta oración que todos los jueves te estamos dirigiendo como Madre de los sacerdotes y Madre de las vocaciones. Te encomendamos a nuestros sacerdotes, a nuestros seminaristas, a nuestros grupos vocacionales, a los formadores, a los seminarios, a las casas de formación, a las comunidades religiosas, sobre todo las que trabajan en nuestra diócesis, las que evangelizan y las que se dedican a la oración, como las hermanas concepcionistas. Señor, danos santas y buenas vocaciones. Oh Santa Madre de Dios, Madre de Cristo, que al Mesías sacerdote diste un cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo, para salvar a los pobres y contritos de corazón, custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, oh Madre del Salvador. Madre de la fe que acompañaste al templo
al Hijo del Hombre en cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres, presenta a Dios Padre para su gloria a los sacerdotes de tu Hijo, oh Arca de la Alianza, Madre de la Iglesia, que con los discípulos en el cenáculo implorabas el Espíritu para el nuevo pueblo y sus pastores, alcanza para el orden de los presbíteros y para las distintas vocaciones en la Iglesia la plenitud de los dones del Espíritu Santo, oh Reina de los Apóstoles. Madre de Jesucristo, que estuviste con él al comienzo de su vida y de su misión, lo buscaste como maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste a la cruz exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan como hijo tuyo. Acoge a los llamados, a las distintas vocaciones, especialmente a los sacerdotes y religiosos y a las religiosas. Protégelos en su proceso formativo, acompáñalos en su vida y en su ministerio, oh Madre de los sacerdotes y de los religiosos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Este ha sido, en medio de nuestro ejercicio de lectura de los discursos e intervenciones del Santo Padre, un momento especial para recordar aquellas figuras plecarias que él mismo resaltó y que él mismo puso sobre el tapete como modelos para todos los que quieran reconstruir el país. Gracias, Señor, gracias, hermanos, por tanta bondad, por seguir este programa, por divulgarlo, por escucharlo muchas veces para poder sacar toda la esencia y para poder de él sacar la inspiración para todas las tareas que tenemos como constructores de la Nueva Colombia, como constructores de la paz. El Señor los bendiga, bendiga a sus familias, bendiga sus trabajos, bendiga sus proyectos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.